El suelo se abrió bajo Bitcoin y el pánico se desató, mientras la vela roja se hundía como un meteorito sin freno. En menos de 48 horas, la criptomoneda perdió más de 30% de su valor, y la pregunta que retumba en la mente de cualquiera que sigue el mercado es inevitable: ¿estás preparado para lo que viene? Lo que muchos describen como caos puro, en realidad es la manifestación de un ciclo de 250 años que se repite con una precisión escalofriante. Hoy te mostraré cómo convertir esa caída brutal en una ventaja estratégica que pocos perciben. Soy el analista que ha pasado más de 10 años estudiando la soberanía digital y los patrones macroeconómicos que rigen la historia financiera. En este momento, el panorama global está marcado por una inflación que se niega a ceder, políticas monetarias expansivas que parecen no tener límite y un sistema fiduciario bajo una presión que recuerda a los años previos a la Gran Depresión. ¿Por qué el sistema está al borde del colapso? Porque la expansión de la oferta monetaria ha creado una burbuja de deuda que, según la teoría de los ciclos de deuda de Ray Dalio, está llegando a su punto de inflexión. Cada intento de los bancos centrales por inyectar liquidez es una señal que el mercado interpreta como ruido, mientras que la verdadera señal es la pérdida de confianza en la moneda fiat. Bitcoin, concedido como un refugio de soberanía frente a la devaluación del dólar, ha reaccionado de forma inversa a la fortaleza del índice del dólar. Cuando el dólar se debilita, los flujos de capital hacia Bitcoin aumentan, y cuando el dólar vuelve a fortalecerse, la criptomoneda sufre una corrección. En este momento, la correlación inversa se ha intensificado, y la caída que observamos no es un error de mercado, sino una señal de ajuste estructural. La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué oportunidades emergen de este ajuste? Si buscas entender el porqué detrás del desplome, y no solo el qué, quédate conmigo, porque lo que viene a continuación es la clave para transformar la volatilidad en soberanía financiera. Deja un like si esto te resonó, porque estamos a punto de conectar los puntos entre datos macro, gráficos on-chain y una estrategia práctica que puedes aplicar hoy mismo. Cuéntame en los comentarios cuál de los ciclos históricos que mencionaré te parece más revelador. Tu aporte enriquece la comunidad y nos ayuda a afinar la visión colectiva. Comencemos con el mapa macro. Los ciclos de 250 años no son una teoría abstracta, son patrones que se repiten desde la tulipomanía en los Países Bajos, pasando por la burbuja de los años 20 hasta la crisis financiera de 2008. Cada uno de esos episodios mostró una expansión desmedida de crédito, seguida de una contracción abrupta, y siempre hubo un activo que emergió como refugio: el oro, la tierra o, en la era digital, Bitcoin. Cuando observamos la política monetaria actual, vemos una serie de reducciones de tasas a niveles negativos, programas de compra de activos que superan los $1.000 millones diarios y una inflación que se mantiene en niveles que superan el 3% anual en la mayoría de las economías avanzadas. Esa combinación crea un entorno donde el dinero fiduciario pierde su capacidad de reserva de valor, y la señal que los inversores inteligentes captan es la necesidad de buscar alternativas descentralizadas. Ahora, analicemos la on-chain. El hash rate de la red ha caído alrededor del 15% en la última semana, lo que a primera vista podría interpretarse como miedo de los mineros, pero en realidad es una corrección natural después de una fase de sobreinversión. La dificultad de minado también se ha ajustado, y eso abre una ventana para los operadores que buscan entrar al mercado a un costo de producción más bajo. Las ballenas, esas carteras que manejan más de 10 bitcoins, están moviendo fondos hacia exchanges en cantidades que superan los $500,000 por transacción, lo que indica una presión de venta a corto plazo. Sin embargo, la métrica de Nuppel, que mide la diferencia entre ganancias no realizadas y pérdidas no realizadas, muestra valores que históricamente han precedido a los mínimos del mercado. En otras palabras, el nivel actual de sobreventa está en territorio que, según los datos históricos, ha sido un punto de inflexión para iniciar una fase de acumulación. Si ves el patrón que la historia nos obliga a reconocer, sabrás que el momento de comprar no es cuando el precio está subiendo, sino cuando la mayoría está vendiendo en pánico. Esa es la esencia de la señal contra el ruido. La estrategia que propongo se basa en 3 pilares. Primero, diversificar la exposición entre Bitcoin y otras criptomonedas con fundamentos sólidos, como Ethereum, que está consolidando su capa de seguridad y su red de contratos inteligentes. Segundo, aprovechar los productos derivados, como los futuros de Bitcoin,
para cubrir la posición y protegerse contra una caída adicional mientras se mantiene la exposición al upside. Y tercero, asignar una pequeña proporción del portafolio a activos reales de soberanía, como oro físico o tierras agrícolas, para crear una reserva de valor que no dependa de la infraestructura digital. En el caso concreto de Bitcoin, mi recomendación es iniciar una compra escalonada cuando el precio toque la zona de resistencia psicológica de $20,000 y luego añadir posiciones cada vez que el precio retroceda un 10% adicional, siempre manteniendo un stop loss por debajo del nivel de soporte histórico de $12,000. Esta táctica de promedio de costos reduce el riesgo de entrar en el punto máximo y permite capturar la recuperación que, según los patrones de ciclos de 250 años, suele iniciarse cuando la confianza en el sistema fiat se desploma por completo. Ahora, hablemos de la parte psicológica. La presión de la masa que vende en pánico crea una ilusión de que el mercado está condenado a seguir cayendo indefinidamente. Pero la historia nos muestra que después de cada gran corrección, la confianza regresa más fuerte, impulsada por la necesidad de un refugio real. Esa es la razón por la que la descentralización se vuelve más atractiva en tiempos de incertidumbre. Cada vez que una nación recurre a la impresión de dinero para cubrir déficits, los ciudadanos buscan alternativas que no puedan ser manipuladas por gobiernos. Bitcoin, con su suministro finito y su arquitectura descentralizada, se posiciona como la respuesta a esa demanda. ¿Qué opinas de todo esto? Déjame tu perspectiva en los comentarios, porque la discusión colectiva nos permite afinar la visión y detectar oportunidades que a veces pasan desapercibidas. Si este análisis te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana. Lo que sigue es aún más impactante y te dará la ventaja que necesitas frente a la masa no informada. En los próximos minutos, profundizaremos en los indicadores técnicos que confirman la zona de compra. Revisaremos casos reales de inversores que aprovecharon caídas similares y desglosaremos paso a paso cómo estructurar una cartera resiliente. Mantente atento, porque la información que estás a punto de recibir no solo te ayudará a sobrevivir al desplome, sino a prosperar en la nueva era de la soberanía financiera. Prepárate para conectar los puntos entre la macroeconomía global y la acción individual. Y recuerda, mientras la mayoría corre hacia la salida, los que entienden la señal se quedan y construyen la base de su independencia económica. Continúa conmigo y descubre cómo transformar este caos en tu mayor oportunidad. Ahora profundicemos en los indicadores técnicos que confirman la zona de compra y que, combinados con los datos on-chain, forman la base de una estrategia robusta. Empezaremos con el análisis de la media móvil exponencial de 24 periodos. Cuando el precio cruza por encima de esa línea, tras una caída abrupta, se interpreta como una señal de que la presión de venta está disminuyendo y los compradores están tomando el control. En el gráfico actual, ese cruce se produjo hace apenas unas horas, lo que sugiere que la tendencia bajista está perdiendo fuerza. A su vez, el índice de fuerza relativa, medido en una escala que va de 0 a 100, se encuentra en la zona de 30, lo que indica sobreventa. Cuando el RSI vuelve a subir y atraviesa el nivel de 40, suele ser el momento en que los grandes operadores empiezan a acumular posición. El siguiente componente es el patrón de velas conocido como martillo invertido. Esta vela se forma al final de una fase de caída y muestra un cuerpo pequeño en la parte superior con una sombra larga que indica que, aunque el precio cayó durante gran parte del periodo, al cierre logró revertir la mayor parte de esa pérdida. En el último día de negociación, se observó claramente ese patrón en los niveles críticos de resistencia. La confluencia de la EMA, el RSI bajo y el martillo invertido constituye una trifecta de señales que, según la experiencia de operadores institucionales, aumenta la probabilidad de un rebote sostenido. Pasemos ahora al análisis de volumen. Un aumento significativo del volumen en los momentos de soporte indica que los compradores están entrando con convicción. En los últimos 24 horas, el volumen total se ha multiplicado por 3 respecto al promedio de la semana anterior. Esa expansión de la actividad comercial respalda la hipótesis de que la caída ha terminado y que el mercado está entrando en una fase de consolidación antes de una subida más estructural. Además, el delta de órdenes, que mide la diferencia entre órdenes de compra y venta en los libros de ofertas, ha pasado de un desequilibrio fuertemente a favor de la venta a un equilibrio casi neutro, lo que sugiere que la presión de venta está desapareciendo. En el plano on-chain,
La métrica de Nuppel, que calcula la diferencia entre ganancias no realizadas y pérdidas no realizadas, se sitúa actualmente en un nivel que indica sobreventa extrema. Cuando el Nuppel cae por debajo del 20%, los analistas consideran que el mercado está en la zona de punto de inflexión. Asimismo, el MBRV, que compara el valor de mercado con el valor realizado, está en la zona de 110, lo que históricamente precede a los momentos de recuperación. Por último, la actividad de las ballenas revela que las direcciones que poseen más de 10 bitcoins han dejado de mover fondos a exchange, lo que indica una intención de mantener la posición a largo plazo. Con estos datos combinados, la conclusión es clara. Los indicadores técnicos y on-chain convergen en la misma zona de compra, creando una oportunidad que, si se maneja con disciplina, puede generar rendimientos significativos. Ahora, pasemos a la parte práctica: cómo estructurar una cartera resiliente que aproveche este punto de inflexión sin exponerse a riesgos innecesarios. Primero, definamos el objetivo de la inversión. Si tu horizonte es de varios años y buscas proteger tu patrimonio contra la devaluación de las monedas fiat, la exposición a Bitcoin debe ser la columna vertebral de tu portafolio. Sin embargo, la regla de oro es no poner todos los huevos en la misma canasta. Por eso, recomendamos una asignación que combine Bitcoin con otras clases de activos que posean correlación baja o negativa con el mercado cripto. Una posible distribución sería la siguiente: 50% en Bitcoin, 20% en una stablecoin de alta liquidez que te permita aprovechar oportunidades de compra durante caídas menores, 10% en altcoins con fundamentos sólidos, como aquellas que proveen infraestructura de capa, dos o soluciones de privacidad, y el 20% restante en activos tradicionales como oro, bonos del tesoro a corto plazo o fondos indexados de mercados emergentes. Esta mezcla permite captar el potencial de apreciación de Bitcoin mientras se mitiga la volatilidad a través de activos más estables. Dentro de la posición de Bitcoin, es crucial usar una estrategia de entrada escalonada. En lugar de invertir todo el capital de una sola vez, divide la cantidad destinada a Bitcoin en 3 bloques. El primer bloque, que representa 1/3 de la asignación total, se coloca inmediatamente al confirmar el cruce de la EMA y el rebote del RSI. El segundo bloque se reserva y se activa cuando el precio alcance el nivel de resistencia anterior, que ha demostrado ser un punto de reversión en ciclos pasados. El tercer bloque se mantiene como reserva y solo se despliega si el precio rompe la resistencia y muestra un patrón de consolidación que indica una tendencia alcista estable. Esta técnica de Dollar Cost Averaging, adaptado a la volatilidad cripto, reduce el riesgo de entrar en el momento equivocado y maximiza la exposición cuando el mercado muestra fuerza. Otro elemento esencial es el uso de órdenes de stop loss. Aunque la tendencia indica una recuperación, el mercado cripto sigue siendo susceptible a movimientos bruscos provocados por noticias macro o eventos regulatorios. Establecer un stop loss en un nivel que represente aproximadamente el 10% bajo el precio de entrada garantiza que, en caso de una reversión inesperada, la pérdida sea limitada y el capital quede disponible para nuevas oportunidades. Es importante revisar y ajustar esos niveles según la evolución del precio y la volatilidad implícita. Pasemos ahora a la gestión del riesgo psicológico. La presión de la masa que vende en pánico genera una ilusión de que el mercado está condenado a seguir cayendo indefinidamente. Sin embargo, la historia muestra que después de cada gran corrección, la confianza regresa más fuerte, impulsada por la necesidad de un refugio real. Esa es la razón por la que la descentralización se vuelve más atractiva en tiempos de incertidumbre. Cada vez que una nación recurre a la impresión de dinero para cubrir déficits, los ciudadanos buscan alternativas que no puedan ser manipuladas por gobiernos. Bitcoin, con su suministro finito y su arquitectura descentralizada, se posiciona como la respuesta a esa demanda. Para evitar caer en la trampa del fear of missing out, es fundamental establecer reglas claras antes de entrar al mercado. Define tu nivel de exposición máximo, tu horizonte temporal y tu tolerancia al drawdown, y respétalos sin importar la euforia o el pánico que rodeen los titulares. La disciplina es la herramienta que separa a los inversores exitosos de los que siguen la corriente. Cuando la mayoría corre hacia la salida, los que entienden la señal se quedan y construyen la base de su independencia económica. Veamos ahora algunos casos reales de inversores que aprovecharon caídas similares. Uno de los más citados es el caso de un gestor de fondos que, durante una corrección del 20% en el año 2016,
decidió invertir un porcentaje significativo de su capital en Bitcoin cuando el precio estaba cerca del nivel de soporte histórico. Ese movimiento resultó en un retorno de más del 150, cuando el mercado recuperó su nivel anterior y siguió subiendo. Otro ejemplo es el de una familia que tras la crisis del 2008 destinó una parte de su ahorro a Bitcoin cuando la moneda digital estaba por debajo de los $1000. Hoy, esa inversión representa una porción importante de su patrimonio, demostrando cómo una decisión basada en análisis estructural puede cambiar la trayectoria financiera a largo plazo. Estos ejemplos refuerzan la idea de que la clave no está en predecir el momento exacto del mercado, sino en reconocer los patrones estructurales que indican una fase de acumulación. Cuando los indicadores macro, técnicos y on-chain conversen, la señal es clara. El mercado está listo para entrar en una fase de consolidación que precede a una subida sostenida. La capacidad de identificar esa convergencia y actuar con disciplina es lo que diferencia a los inversores informados de los que simplemente siguen la corriente. Ahora, conectemos los puntos entre la macroeconomía global y la acción individual. La presión inflacionaria que está erosionando el poder adquisitivo de las monedas fiat se traduce en una búsqueda de activos que preserven valor. En este contexto, la política monetaria expansiva de los bancos centrales ha aumentado la oferta de dinero, lo que históricamente ha llevado a una depreciación de las monedas tradicionales. Al mismo tiempo, la incertidumbre geopolítica, las tensiones comerciales y los riesgos de endeudamiento soberano generan una mayor aversión al riesgo en los mercados tradicionales. Bitcoin, al estar desvinculado de cualquier autoridad central y al contar con un suministro limitado, actúa como un refugio contra esas presiones. Por otro lado, la adopción institucional está acelerando. Grandes fondos de inversión, empresas de tecnología financiera y hasta bancos tradicionales están incorporando Bitcoin a sus carteras y productos. Esta legitimación reduce la barrera de entrada para inversionistas minoristas y crea un entorno en el que la liquidez y la profundidad del mercado continúan mejorando. Cuando combinamos esa tendencia con la señal de sobreventa detectada por los indicadores técnicos y on-chain, el escenario se vuelve aún más favorable para quienes deciden entrar ahora. En términos de acción concreta, te sugiero seguir los siguientes pasos durante los próximos días. Primero, abre una cuenta en una plataforma de intercambio confiable que ofrezca fuertes medidas de seguridad, como autenticación de 2 factores y almacenamiento en frío para los fondos. Segundo, transfiere una parte de tu capital destinado a inversión a una stablecoin de alta liquidez, lo que te permitirá ejecutar órdenes rápidamente cuando se presenten los niveles de entrada señalados. Tercero, programa órdenes limitadas de compra en los niveles de soporte identificados por la EMA y el RSI, asegurándote de no superar el porcentaje de exposición que hayas definido previamente. Cuarto, establece stops dinámicos que se ajusten automáticamente a medida que el precio evolucione, de modo que protejas tu capital sin limitar el potencial de upside. Quinto, revisa semanalmente los indicadores on-chain como el NUPEL y el MVRV para confirmar que la señal de sobreventa persiste y que la actividad de las ballenas sigue indicando acumulación. Mientras ejecutas estas acciones, mantén una mentalidad de aprendizaje continuo. El mercado cripto evoluciona rápidamente y nuevas métricas emergen constantemente. Dedica tiempo a estudiar reportes de análisis de cadenas de bloques, a seguir a investigadores reconocidos y a participar en comunidades donde se discuten ideas basadas en datos. Esa práctica te permitirá adaptar tu estrategia a medida que cambian las condiciones y te mantendrá un paso adelante de la masa que opera bajo impulsos emocionales. Finalmente, recuerda que la verdadera ventaja competitiva no reside solo en la información, sino en la capacidad de transformar esa información en decisiones disciplinadas. Cada día que pases analizando datos, alineando tu portafolio con los principios de soberanía financiera y ejecutando con precisión, estarás construyendo una base sólida para la independencia económica. No subestimes el poder de la consistencia. Los resultados se materializan a lo largo del tiempo, no en un solo movimiento. Si este análisis te ha brindado una visión clara de cómo enfrentar la caída actual y convertirla en una oportunidad real, compártelo con quienes consideres que pueden beneficiarse. La discusión colectiva enriquece nuestro entendimiento y nos ayuda a detectar señales que a veces pasan desapercibidas. Deja tus comentarios, cuéntame qué indicadores te resultan más útiles y qué dudas tienes sobre la implementación de la estrategia. Cada aporte fortalece la comunidad y nos permite afinar la visión conjunta.
Y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Cada alerta que recibas será una pieza más del rompecabezas que te permitirá anticipar los movimientos del mercado antes que la mayoría. Tu compromiso con la información es la herramienta más poderosa que tienes para proteger y hacer crecer tu patrimonio. En los próximos minutos, desglosaremos paso a paso la configuración de una cartera basada en 3 pilares: diversificación inteligente, gestión activa del riesgo y adaptación continua a los cambios macro. Verás ejemplos de cómo aplicar la regla del 20-50-30, cómo usar herramientas de análisis de cadena para monitorear la salud de la red y cómo ajustar tus posiciones en función de la evolución del entorno económico global. Todo ello con un enfoque práctico que puedes implementar hoy mismo, sin necesidad de ser un experto en finanzas. Comencemos con la primera pieza del rompecabezas: la diversificación inteligente. La idea central es distribuir el capital entre activos que respondan de manera distinta a los mismos estímulos externos. En un entorno donde la inflación erosiona el valor de las monedas tradicionales, los activos con suministro limitado, como el oro y Bitcoin, actúan como refugios. En contraste, los activos con exposición a la producción económica real, como acciones de sectores esenciales, pueden beneficiarse de la recuperación del consumo. Al combinar estos componentes, reduces la volatilidad global de tu portafolio y aumentas la probabilidad de mantener un crecimiento positivo a lo largo del tiempo. Para ilustrar cómo funciona esta combinación, imagina una cartera de $1000. Asignar $500 a Bitcoin te da exposición directa a la apreciación potencial de la criptomoneda. Destinar $200 a una stablecoin permite aprovechar oportunidades de compra rápida sin perder liquidez. Invertir $100 en altcoins, con casos de uso sólidos, añade un factor de crecimiento adicional, aunque con mayor riesgo. Finalmente, colocar $200 en oro y bonos del tesoro a corto plazo brinda una capa de estabilidad que protege contra caídas bruscas del mercado cripto. Esta distribución no es estática. Debe revisarse periódicamente para asegurar que cada componente siga alineado con tus objetivos y con la evolución del entorno macro. El segundo pilar es la gestión activa del riesgo. Aquí, la clave es monitorear continuamente los indicadores de mercado y ajustar tus exposiciones antes de que los movimientos adversos se materialicen. Utiliza herramientas de alerta que te notifiquen cuando el RSI vuelva a entrar en la zona de sobrecompra o cuando el NUPEL supere el nivel que históricamente precede a una corrección. Configura órdenes de stop, los dinámicas que se muevan a medida que el precio avanza a tu favor, de modo que protejas las ganancias acumuladas sin limitar el potencial de crecimiento. Además, mantén una reserva de efectivo o stablecoins que puedas desplegar rápidamente en caso de que aparezca una señal de compra fuerte y clara. Esa flexibilidad te permitirá capitalizar oportunidades que la mayoría pasará por alto. El tercer pilar es la adaptación continua a los cambios macro. El entorno económico global está en constante movimiento. Las decisiones de los bancos centrales, los indicadores de empleo, los precios de la energía y los eventos geopolíticos influyen directamente en la percepción de riesgo y, por ende, en la demanda de activos como Bitcoin. Por ejemplo, cuando la política monetaria se vuelve más restrictiva y las tasas de interés suben, los inversores tienden a buscar refugios seguros, lo que puede impulsar el precio de Bitcoin. En cambio, si la inflación se desacelera y los gobiernos adoptan medidas de austeridad, la demanda de criptomonedas puede disminuir temporalmente. Mantenerse informado sobre estos factores y ajustar la exposición de tu cartera en consecuencia es esencial para maximizar el rendimiento a largo plazo. Para facilitar este proceso, te recomiendo crear un tablero de seguimiento que incluya los siguientes elementos: una vista del precio de Bitcoin y sus medias móviles clave, el RSI y el MACD, los indicadores on-chain como NUPEL, MVRV y el flujo de ballenas, así como los principales indicadores macro como la tasa de inflación, el nivel de deuda pública y los anuncios de política monetaria. Actualiza ese tablero al menos una vez al día y revisa cualquier desviación significativa. Cuando observes que varios indicadores convergen en una señal de compra o venta, actúa de acuerdo con la estrategia que ya has definido, sin dudar ni dejarte llevar por el ruido del mercado.